En los salones opulentos de la corte del rey Felipe II, la sombra del oro y la ambición proyectaba su influencia. El rey, seducido por las leyendas de una ciudad dorada perdida en las exuberantes selvas sudamericanas, concebía un plan audaz para aumentar su riqueza y dominio. Convocó a un grupo selecto de exploradores y aventureros, entre ellos el intrépido Antonio de León, para llevar a cabo una expedición en busca de tesoros inigualables en el Nuevo Mundo. El panorama de la corte estaba plagado de intrigas y rivalidades. Isabela, una consejera astuta del rey, tejía una red de influencia en su propio beneficio, mientras Diego Velázquez, un capitán con un pasado oscuro, se encontraba en la encrucijada de lealtades entrelazadas. Antonio de León, un navegante hábil y estratega valiente, emergió como el líder de la expedición. El rey, ávido de expansión y conquista, otorgó su bendición real al ambicioso proyecto. Sin embargo, las tensiones en la corte y las rivalidades entre los miembros de la expedición se intensificaron, creando una red de alianzas frágiles y promesas inciertas. Isabela, con su perspicacia política, se convirtió en la clave para asegurar la financiación real y los recursos necesarios. Mientras tanto, Diego Velázquez, ocultando sus propios motivos, juró lealtad al rey y se preparó para una misión que podría redimir su pasado turbio. La expedición, bautizada con el nombre de El Oro Oculto, zarpa hacia el Nuevo Mundo, llevando consigo las esperanzas y deseos de aquellos que ansían encontrar la ciudad dorada. Los mares tumultuosos, la traición en la corte y las promesas incumplidas dan inicio a una travesía llena de peligros y desafíos que marcarán el destino de todos los involucrados. Las velas de El Oro Oculto ondeaban con la promesa de fortuna y gloria mientras la expedición se aventuraba en el vasto y desconocido océano. La tripulación, una amalgama de marineros experimentados y soldados valientes, se sumergió en una travesía llena de peligros y descubrimientos. A medida que avanzaban hacia el Nuevo Mundo, la lealtad a la causa se puso a prueba. Antonio de León, con su habilidad para mantener la moral alta, se encontró navegando en aguas turbulentas no solo en el mar, sino también entre los miembros de la expedición. Las tensiones entre Juan García, un apasionado buscador de tesoros, y María Cortés, una arqueóloga real con una fascinación por las civilizaciones perdidas, añadieron un toque de intriga y conflicto a la travesía. Los elementos demostraron ser tan implacables como la ambición que impulsaba la expedición. Tormentas violentas y desafíos imprevistos pusieron a prueba la tenacidad de la tripulación. La traición en la corte resonaba en los corredores del barco, ya que las rivalidades se intensificaban en el entorno confinado del mar. Lo más peligroso aún estaba por venir. Entre las sombras del vasto océano, piratas codiciosos acechaban, listos para saquear el precioso cargamento que el oro oculto transportaba. El capitán pirata, conocido como el Cuervo, se convirtió en un antagonista formidable, desatando batallas en alta mar y poniendo en peligro el sueño del rey. La lealtad de la tripulación y la voluntad de Antonio de León se vieron sometidas a pruebas desgarradoras. A medida que se enfrentaban a los embates del mar y las intrigas en sus propias filas, se avecinaba un enfrentamiento inevitable con el Cuervo, cuya astucia y ferocidad amenazaban con desgarrar la expedición. La travesía, marcada por la incertidumbre y la desconfianza, se convertía en una prueba no solo de valentía en el mar, sino también de la determinación de los exploradores para enfrentarse a los desafíos que aún les aguardaban en el Nuevo Mundo. El oro oculto alcanzó finalmente las costas del Nuevo Mundo, donde se encontraron con la majestuosidad de la selva tropical. La expedición, compuesta por exploradores y soldados, se aventuró tierra adentro enfrentándose a las densas selvas y a la incertidumbre que aguardaba en cada rincón. En esta etapa, los personajes descubrieron las ruinas de civilizaciones perdidas y se encontraron con culturas indígenas que podían ser aliadas o enemigas. María Cortés, la arqueóloga real, demostró ser invaluable al descifrar los secretos de las estructuras antiguas, mientras Juan García, el buscador apasionado, ansioso por hallar tesoros, se convertía en el ojo codicioso de la expedición.
Las relaciones entre los personajes se complicaron aún más en la selva. Isabela, la astuta consejera del rey, demostró ser una hábil diplomática en su interacción con las tribus indígenas, mientras Diego Velázquez, el capitán con un pasado oscuro, se enfrentó a dilemas morales al confrontar las realidades de la colonización. Entre las sombras de la selva, intrigas y traiciones se entrelazaron con la esperanza de encontrar el tesoro anhelado. Catalina, una botánica apasionada con conocimientos ocultos, se unió a la expedición, añadiendo un toque de misterio a medida que descubría plantas con propiedades únicas. Mateo, un arquitecto con un pasado misterioso, demostró ser esencial para descubrir la ubicación exacta de la ciudad dorada. Mientras avanzaban, se encontraron con tribus indígenas que custodiaban antiguos secretos y reliquias. La expedición tuvo que equilibrar la necesidad de información y aliados con el respeto por las culturas indígenas y sus territorios. Los personajes, enfrentándose a dilemas éticos y desafíos desconocidos, continuaron su travesía en busca de la ciudad dorada, sabiendo que cada paso los acercaba tanto a la gloria como al peligro. La expedición, tras explorar las selvas y descubrir pistas que apuntaban a la ubicación de la ciudad dorada, se preparaba para regresar al mar. Sin embargo, el regreso a las aguas no fue tan tranquilo como esperaban. La sombra del Cuervo y su tripulación de piratas seguía acechándolos. Las tensiones entre el oro oculto y los piratas alcanzaron su punto álgido. Antonio de León, enfrentándose al astuto el Cuervo, se encontró en medio de una tregua temporal llena de desconfianza y amenazas veladas. Las lealtades se dividieron y algunos miembros de la expedición, tentados por las promesas de riqueza y libertad que el Cuervo ofrecía, contemplaron la posibilidad de traición. En esta etapa, nuevos personajes emergieron para añadir complejidad a la narrativa. Elena, una hábil navegante con un pasado turbio y conexiones con el Cuervo, se debatió entre lealtades conflictivas. Rodrigo, un cazador de tesoros con una historia entrelazada con la del capitán pirata, se unió a la expedición con motivos oscuros. El oro oculto y los piratas pactaron una tregua incómoda para enfrentarse hacia amenazas comunes. Sin embargo, la alianza fue frágil y las relaciones entre los personajes se volvieron cada vez más tensas. Mientras navegaban por los mares embravecidos, se desató un juego mortal de astucia y engaño en el que la verdadera lealtad de cada personaje quedó en entredicho. El capitán Antonio de León, cuyo coraje y destreza táctica fueron fundamentales para mantener la unidad de la expedición, se vio obligado a tomar decisiones difíciles. La confrontación con el Cuervo se avecinaba, y los personajes se preparaban para un enfrentamiento marítimo que decidiría el destino de la expedición y su búsqueda del tesoro dorado. Entre alianzas frágiles y el siempre presente riesgo de traición, la expedición navegaba hacia aguas peligrosas, donde cada viento soplaba con el presagio de la tormenta que se avecinaba. La tensión en alta mar alcanzó su punto culminante cuando el oro oculto y los piratas de El Cuervo finalmente llegaron a las coordenadas que señalaban la ubicación de la ciudad dorada. En las aguas turbias y en medio de una isla oculta, la expedición se encontró cara a cara con la realización de sus sueños y pesadillas. Las selvas densas y las ruinas antiguas se extendían ante ellos, revelando la magnificencia de la ciudad dorada. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la riqueza que buscaban estaba por revelarse. El rey, cuyos planes maestros se desvelaron lentamente, tenía objetivos más oscuros que la simple acumulación de oro. En esta etapa crucial, las decisiones de cada personaje se entrelazaron en un clímax emocionante. Amores perdidos, lealtades probadas y sacrificios desgarradores marcaron el desenlace de la historia. La verdad detrás de la expedición se reveló. No solo se trataba de tesoros materiales, sino de un artefacto ancestral de poder inigualable que podría cambiar el equilibrio de poder en la corte y más allá. Antonio de León, el intrépido capitán, se enfrentó a la realidad de las ambiciones del rey y se vio atrapado entre cumplir con su deber y resistir a un monarca cada vez más despiadado. Isabela, astuta consejera del rey, reveló sus propias motivaciones y conexiones con la expedición,
mientras que Diego Velázquez, el capitán con un pasado oscuro, buscó redimir sus pecados personales. Las decisiones éticas y morales alcanzaron su punto culminante cuando la expedición se vio obligada a decidir entre sus propios deseos y el bienestar de las tierras que exploraban. Catalina, la botánica apasionada, y Mateo, el arquitecto con secretos enterrados en su pasado, jugaron roles cruciales en los eventos finales. La confrontación final con el cuervo se desató, mientras las aguas y los cielos se llenaron de la furia de la batalla. Cada personaje se enfrentó a dilemas existenciales y la expedición, que una vez partió en busca de riquezas, ahora se encontraba en el epicentro de una lucha por la redención y el renacimiento. El desenlace dejó al oro oculto y a los personajes en una encrucijada moral. El destino de la ciudad dorada, el artefacto ancestral y las tierras lejanas se sostenía en la balanza. La verdadera riqueza que descubrieron los exploradores no radicaba únicamente en la codicia del oro, sino en las decisiones del corazón que moldeaban el destino de naciones y el futuro de aquellos que se aventuraban en los confines desconocidos del mundo. La ciudad dorada, ahora despierta con la presencia del oro oculto y los piratas del Cuervo, se convirtió en el escenario de una batalla épica. Mientras las espadas chocaban y los cañones retumbaban, la expedición se dio cuenta de que la verdadera riqueza yace en las elecciones que hacen en los momentos cruciales. Antonio de León, atrapado entre la lealtad al rey y la comprensión de la verdad detrás de la expedición, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia. En un acto de valentía y desafío, se enfrentó al rey, revelando sus oscuros designios ante toda la tripulación. Isabela, que durante mucho tiempo había tejido hilos invisibles en la corte, se reveló como un eslabón crucial en la cadena de eventos. Su lealtad a la corona se vio cuestionada, y ante la verdad expuesta, se alineó con Antonio en busca de redención. La batalla final se desató en la ciudad dorada, mientras los personajes se enfrentaban a las fuerzas del rey y del cuervo. En medio del caos, los exploradores comprendieron que el tesoro verdadero no era solo el oro, sino la capacidad de cambiar el destino de las tierras lejanas. Cuando las espadas finalmente se aquietaron y los cañones enmudecieron, el oro oculto emergió victorioso, pero no sin costos. La ciudad dorada, testigo de la ambición y la redención, se encontraba en ruinas, marcando el final de una era y el comienzo de una nueva. Con la expedición del oro oculto de regreso en el viejo mundo, las consecuencias de sus acciones resonaron no solo en la corte, sino también en los corazones de aquellos que siguieron su odisea. Antonio de León, Isabela y los demás protagonistas se enfrentaron a juicio por desafiar al rey, pero la verdad que trajeron consigo se convirtió en un arma poderosa, transformando la percepción pública de la expedición. El rey, desacreditado y debilitado, se vio obligado a reevaluar sus objetivos y métodos. La corte, testigo de la valentía y sacrificio del oro oculto, se encontró sumida en cambios fundamentales. Las tierras lejanas, liberadas de la ambición despiadada, se embarcaron en un camino hacia la reconciliación y la reconstrucción. En el tribunal, los personajes defendieron sus acciones como un acto de redención y valentía frente a la tiranía. Las revelaciones sobre los verdaderos objetivos del rey dejaron a la corte en estado de shock, y las voces del pueblo se alzaron en apoyo de los exploradores que desafiaron las sombras de la codicia. Antonio de León y Isabela, condenados por su desafío pero reconocidos por su valentía, se convirtieron en símbolos de la redención y la esperanza. Ellos abogaron por un cambio en la forma en que las tierras lejanas eran gobernadas, inspirando a líderes a considerar la justicia y la equidad por encima de la búsqueda ciega de riquezas. Mientras las ruinas de la ciudad dorada permanecían como testigos silenciosos de la historia, se iniciaron esfuerzos para preservar su legado y convertirla en un símbolo de los peligros de la avaricia desmedida. Se estableció un centro de investigación y cultura en el sitio, donde académicos y ciudadanos podrían aprender de las lecciones del oro oculto y recordar la importancia de la redención y la unidad. Los personajes, marcados por las experiencias de la expedición, se dispersaron en diferentes caminos. Juan García,
el apasionado buscador de tesoros, se dedicó a la exploración de forma más ética, respetando las culturas indígenas y contribuyendo al entendimiento de la historia. María Cortés, la arqueóloga real, dedicó su vida a preservar y enseñar la riqueza cultural descubierta en las tierras lejanas. Helena, la hábil navegante con un pasado oscuro, encontró redención sirviendo como defensora de la justicia marítima, persiguiendo a aquellos piratas que emulaban a El Cuervo. Rodrigo, el cazador de tesoros, se retiró a una vida tranquila, llevando consigo las lecciones aprendidas durante la expedición. La ciudad dorada, ahora en ruinas, pero con su historia resplandeciendo en las mentes de aquellos que la conocieron, se convirtió en un recordatorio duradero de que la verdadera riqueza no estaba en las riquezas materiales, sino en las decisiones que forjaron el destino de naciones y la redención de corazones. Así concluyó la épica historia de El Oro Oculto, una odisea de tesoros, traiciones y el renacer de tierras lejanas. La lección aprendida resonaría en las generaciones venideras, recordando que el verdadero tesoro estaba en el coraje de desafiar la codicia y abrazar el poder redentor de las elecciones del corazón.